En el último tiempo se habla mucho de que la política es, entre otras cosas, relato. Yo creo que el relato de la década perdida es un relato que no se sostiene y que la oposición, no toda la oposición, pero quienes dentro de la oposición han hecho ese relato, la verdad que se equivocan y además perjudican sus propios intereses. No es sustentable hablar de década perdida. El Uruguay en el 2004 tenía 40% de pobres, hoy tiene menos del 10% de pobres, tenía 4,7% de indigentes, hoy tiene 0,3%, tenía 13% de inversión productiva, hoy tiene 24%, y podríamos multiplicar. Y tampoco es correcto el relato de que esos números del 2004 solamente eran la consecuencia de la crisis del 2002. Ese relato no va a convencer, el ciudadano no va a ser convencido bajo la idea de hay una década perdida y la culpa la tiene el Frente Amplio. De igual manera, si el Frente Amplio se aferra, sobre todo este año que no ha sido un año en donde el gobierno termine con un balance muy positivo, hay muchos asuntos bloqueados en la agenda del gobierno, tampoco es un buen relato por parte del Frente Amplio decir acá está todo bien, la educación es simplemente un bloqueo, no hay crisis, no tenemos diferencias internas, los asuntos son los asuntos del mundo. No, hay asimetrías importantes y esto es incluso reconocido adentro del Frente Amplio, aunque sobre todo en privado, no en público. Dentro del Frente Amplio hay visiones muy críticas respecto a la situación educativa y respecto al balance de estos 10, 11 años en materia educativa. Esto no quiere decir que no se haya incrementado fuertemente el gasto público en educación. Se más que triplicó. El tema es que esa gran inversión pública no dio los resultados. No dio los resultados. Nosotros teníamos situaciones, por ejemplo, en materia de déficit de infraestructuras muy grandes, pero la revolución productiva de estos 10 años, vinculado sobre todo con asuntos, digamos, del mercado internacional, ha dejado el apagón logístico, como ha dicho el expresidente Mujica, un desbalance muy grande. Todos estamos de acuerdo en que la vía de vender commodities no es la vía del desarrollo. Y, bueno, las exportaciones se han más que triplicado y cuadruplicado, pero lo han hecho en función de commodities. Y hoy, cuando el mercado de las commodities baja, bueno, se ve el imperativo de diversificar la matriz productiva. Y se ve, por ejemplo, el imperativo de hacer un gran salto cualitativo en inversión en ciencia y tecnología, que es la clave de diversificar producción y que es la clave de diversificar exportación. Hay que construir otro tipo de relatos. Cuando discutimos política internacional, y hay que discutirla en serio, sin cliché, cuando discutimos política internacional, estamos discutiendo matriz productiva. Y hoy la matriz productiva es, bueno, ¿cómo vamos a incorporar alta y media tecnología en lo que nosotros exportamos? El país ha incrementado, por ejemplo, sus mercados, como nunca antes lo había hecho. Hoy le vendemos a 170 países en el mundo. En un mundo en donde no impera el libre comercio, venderle a 170 países y no ser Mercosur dependiente como era el Uruguay a comienzos de los 90, cuando nace el Mercosur, en donde casi el 50% de su comercio exterior estaba radicado en la región, es una gran ventaja. Pero, en un contexto de guerra comercial, que no vemos, porque hablamos del Transpacífico y del Transatlántico, pero no vemos que nuestro principal socio comercial, que es China, como el principal socio comercial de toda Sudamérica, no solamente no está, y no estaba en el TISA, sino que esos megaconcertaciones son para que no esté. Contra. Claro, son para que no esté. La construcción más ofensiva a nivel internacional. Bueno, es lo que está haciendo China, con países que están en el Transpacífico, pero que también están en la megaconcertación de China. Hablamos de Nueva Zelanda, competidor directo nuestro, pero Nueva Zelanda tiene acuerdos de libre comercio con China. Hablamos de Australia, tiene acuerdos de libre comercio con China. No estamos hablando de la India. La India está creciendo, es un invisible, es un gigante invisible, no está en nuestro radar. Tenemos recién una embajada desde hace muy pocos años. No estamos hablando de Corea del Sur, que por
razones muy interesantes, no está en el Transpacífico. Corea del Sur, que es un modelo de desarrollo productivo en los últimos 10 años, no está en el Transpacífico. ¿Por qué no está? Habría que preguntarlo. Daría varios programas para pensar en eso. Pero el país ha alcanzado tendencias sociales, económicas, que le permitirían dar un reto al desarrollo, aceptar el reto del desarrollo. Lo que ocurre es que tiene que realizar algunas reformas estructurales en las que viene fracasando, y no solamente desde hace 10 años, desde hace mucho más tiempo. La educación. Educación. En primer lugar, lo hemos dicho, el país no resiste 5 años más de fracaso, porque no serían 15, serían 50. Claro. Segundo, la revolución de la matriz productiva. El Uruguay ha vivido una revolución productiva como nunca antes, se incorporó la agricultura como nunca antes lo había hecho. Bueno, eso tiene que seguir en un contexto que ya no es tan cómodo, pero tiene que sumarse a la incorporación del país en términos de complementación productiva, que necesariamente tiene que ser regional para luego pelear el mundo en cadenas de valor, donde podamos incorporar alta y media tecnología. Tiene que haber... Ahora, son esos acuerdos, esos tratados comerciales que están planteados, porque bueno, no hubo tiempo, por supuesto, para desarrollar, pero quedó formulado la cercanía o no de las posiciones respecto al Transpacífico, como pasó con el TISA. A mí me sorprende a veces la simplificación absoluta, porque se dice apertura o encerramiento. Ni la apertura irrestricta, que nunca fue la respuesta uruguaya, nunca, ni tampoco el encerramiento. El Uruguay necesita apostar a la región como regionalismo abierto. Y el regionalismo abierto supone hoy ver el mundo en su conjunto. El mundo en su conjunto no es el acuerdo transpacífico y el acuerdo transatlántico. Es también China. ¿Qué vamos a hacer? Son opciones convergentes. El TISA. ¿Cuáles eran los condicionamientos en materia clave? Los servicios son cada vez más clave para el país. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los acuerdos a los que nos íbamos a ver condicionados? Entonces, los relatos con los que estamos terminando el año político son preocupantes. Porque por un lado, vemos un gobierno que ha tenido problemas de instalación y cuyo balance al final del año no es bueno. Y vemos a una oposición que ya está mirando el 2019, que ya está hablando del posfrentismo y que tiene relatos de la década perdida. Yo digo, un país que tiene tantas oportunidades y que tiene tantos retos, con estos dos relatos, ingresó muy precozmente en la política como campaña permanente. Y esto al Uruguay de hoy, con sus retos concretos, no le sirve.